Hola, buen día. Gracias por estar aquí. Un vídeo más. Gracias a todos los que estáis apoyando este espacio, acompañándonos con tu comentario, con tu reflexión. Todo suma. Ahí estamos, creando juntos este camino. Hoy vamos a tratar un tema muy presente en nuestro día a día, en nuestro momento a momento, en algo que nos atañe a todos, y darle una visión desde lo mío para tener una apertura nueva, diferente, por si te puede llegar a ser útil, de cómo ahora siento la culpa. Esto me lleva a pensar o a viajar a mi momento de mi primera infancia. ¿En qué momento identifico yo esa primera o ese primer sentimiento de culpa, ¿no? Y ahora que lo estoy pillando fue por un acto así, digamos, de estos de niño travieso, de niño aventurero, de niño curioso. Y es muy probable, ahora me estoy dando cuenta, es muy probable que mintiese para esconder el miedo que me daba el no aceptar lo que había hecho, ¿no? Uno de niño inocente hace todo lo posible para que no le echen la bronca, para que de una manera u otra eso no vaya en contra de esos principios, de esos valores, ¿no?, familiares. Aún así, ahora me estoy dando cuenta que donde continuamente y a cada domingo escuchaba ese sentimiento de por mi culpa, por mi gran culpa. Cada domingo. Ya en aquel momento era... Ahora que estamos en Semana Santa, y uno que ha sido muy católico practicante, pues se da cuenta, ¿no?, de eso, de cómo ya se empezó a sentir también culpable cuando fue creciendo y se fue dando cuenta por sí mismo del sistema al cual había sido, criado, desplegado con esa ideología. Y cuando uno ya quiere elegir otro camino, no es desde ese lugar que dejas de creer en quien crees, sino en el sistema, en cómo se lo habían contado, en cómo estaba todo organizado, y empieza a encontrar su camino, ¿no?, su verdadera espiritualidad, y se va apartando, se va alejando, ¿no?, y empieza a sentir ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y lo vamos a ver muy en detalle esto. La culpa es una emoción. Nos preguntamos qué es una emoción, que es un tema también apasionante para otro vídeo. Pero una emoción es una reacción que siente tu cuerpo, ¿no? Una reacción hormonal, algo que se siente, y según sea la emoción, pues tu cuerpo siente de una manera u otra, ¿no? Y esta reacción hormonal que nos genera aparentemente la culpa, después veremos la profundidad,
la que nos genera es el miedo a dejar de pertenecer. ¿Y dejar de pertenecer a qué? Pues he contado el caso mío de dejar pertenecer a esa iglesia o a esa ideología católica, ¿no? Y dejar de pertenecer a un grupo, a la familia, a la pareja, a una relación de amigos, al equipo de fútbol, a un partido político. Y ahí es donde cuando nos estamos separando de ello, se genera ese sentimiento de culpabilidad. ¿Para qué? Bueno, pues para que a veces no seas capaz de hacerlo y vuelvas, ¿no? Y sobre todo porque de quien te estás separando, sea esa ideología, sea esa familia, sea ese grupo de amigos, sea esa pareja, ya no te están mirando de la misma manera. Te empiezan a ver diferente. Sienten como que están perdiendo algo y la relación contigo cambia. Y uno siente ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y aquí es donde también quiero hacer como hincapié. Culpabilidad es como lo que es la máscara externa, lo que vemos o lo que sentimos o creemos que sentimos. Más bien creemos que sentimos esa culpabilidad. Es una emoción compuesta como cuando haces una ensalada. Dentro de la ensalada, para que sea ensalada, hay más ingredientes. Y hay ingredientes que son otras emociones que se han ido tejiendo para formar, ¿no? Para conformar esa culpabilidad. Una de ellas es el resentimiento, esa sensación de enfado que que persiste en el tiempo, que genera angustia, ¿no? La emoción que esconde la culpabilidad es la rabia. La rabia, cuando tienes, digamos, esa sensación de no conseguir el deseo que te has imaginado, que has proyectado. Y otra es el miedo, ¿no? El miedo que cuando no es primario, cuando no te adapta para prevenirte de un peligro y es imaginario, pues eso genera mucha desconfianza, ¿no? Y esas tres, digamos, emociones están ahí dentro de esa culpabilidad. ¿Y dónde viene la culpa? ¿En qué momento se pudo haber generado esta emoción, este sentimiento? Pues ya viene de la época muy, muy, muy lejana, de cuando se vivía en tribus. Cuando se vivía en tribus no se permitía la independencia. Era necesario pertenecer a la tribu. ¿Para qué? Para defender el territorio, para cazar, para la supervivencia de la tribu, para la defensa con las otras tribus. Y esto se ha ido desplegando en un desarrollo a nivel evolutivo a través de lo que nos ha traído hasta aquí, en los distintos sistemas, estructuras, países, ideologías, y cada uno tiene lo suyo allá donde está. Y tiene esa historia, ese contexto. Pero nosotros, de pequeños, que es lo que en este momento nos incumbe, de pequeños, como decía Maslow en su pirámide, las primeras necesidades son fisiológicas, ¿no? Alimentarse, descansar, respirar. Pero la necesidad más profunda es la necesidad de pertenencia, de seguridad, de lo que nos permite sobrevivir. Y para eso uno tiene ese sistema familiar, una unidad familiar en la cual quiere hacer todo lo posible de niño para pertenecer a esa familia. Es donde tiene que encontrar, digamos, los estímulos para sus reconocimientos, sus caricias, sus... Entonces, ahí como cuando yo era niño y hablaba de ese, no asumir esa
bueno, esa travesura, pues uno empieza a mentir o a hacer aquello que estime que es, pues bueno, lo más adecuado para seguir sobreviviendo y pertenecer a ese sistema, a esa familia, ¿no? Y de ahí viene mucho de la estructura que nos hemos creado, que ahora nos toca ver, ¿no? Nos toca ver. Y va creciendo uno, se va haciendo adulto y va pues como queriendo, como el impulso de la vida, pues haciéndose más independiente, crear otro sistema de valores, creer en otras ideologías, encontrar otro equipo, otra afición que nada tiene que ver con la anterior, un nuevo grupo de amigos, una nueva relación y a uno le aparece internamente ese sentimiento de culpabilidad, porque está dejando de pertenecer a lo que estaba perteneciendo, se está alejando, y entonces como se está alejando, siente culpabilidad cuando internamente no sabe si eso es un sentimiento, una sensación de wow, como que tengo miedo de alejarme a lo nuevo, la incertidumbre de lo nuevo, como tengo la rabia interna de no ser capaz de conseguirlo, como tengo el resentimiento, como esa sensación de que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque estoy viendo la reacción de los demás cuando yo me alejo, en la familia, en los amigos, en la pareja, ¿no? Y esto lo vivo yo dentro, como preocupación, como estrés, como ansiedad o como angustia. Y se ve muy claramente cuando abandonas a alguien, ¿no? Y cuando abandonas a alguien, pongamos a una pareja, realmente no estás viendo a esa persona que abandonas. Es tu ego lo que te hace crear un daño hacia ti mismo, porque la culpabilidad es una emoción compuesta de esas otras emociones secundarias que uno no se puede negar, la siente internamente, es una reacción hormonal, es química dentro de tu organismo que se genera para que reacciones, ¿no? Y está al servicio, ¿no? Al servicio de una supervivencia en un primer momento, de un crecimiento y de una evolución. Y cuando en ese momento en el cual te estás separando y generas esa reacción contigo mismo, de daño hacia ti mismo, es porque no le estamos dando permiso a hacerlo con amor, ¿no? A darnos cuenta de que ese abandono está al servicio de algo mayor, de algo que nos hace evolucionar a ti y a mí a nivel colectivo y a nivel individual. Y ahí la clave en esos momentos es porque seguimos identificados a nuestro sistema de valores, de creencias, de ese sistema familiar al cual nos hemos creado, nos ha permitido sobrevivir. Y aquí la primera clave es honrar y agradecer profundamente a ese sistema familiar nuestro, el que nos permitió crecer, ha sido el mejor, ha sido el mejor. Y desde ese momento, desde ese agradecimiento profundo, es cuando uno ya se puede ir a ese camino más de autonomía, de independencia, de responsabilidad adulta, para crear nuevas creencias, nuevas ideologías propias, nuevas relaciones y así un poco más digamos en cómo estamos entre esa sensación de cómo se genera, ¿no?, la culpabilidad, cómo podemos desatarla, desnudarla. Es desde el adulto. Si seguimos identificados a nuestros comportamientos de la infancia, a esos patrones repetitivos, pues difícilmente podemos contemplar esto para
poder liberarnos, ¿no?, de ello. Y la primera clave, después de haber agradecido profundamente a la familia de origen, a nuestro sistema, para dejarlo ahí, en ese pasado, y poder construir y crear lo nuevo, es darnos cuenta que el adulto, el que está en el momento presente, aceptando el amor, la vida como es, la realidad como es, también hace daño. También hacemos daño. Yo también hago daño con mis reflexiones, que a veces comparto, y asumo ese daño, ese que puede generar el querer, digamos, también hacer reflexionar un poco más allá al otro, a los otros. Pero eso ya le corresponderá a cada uno sostener, ¿no?, lo que le llegue. Yo asumo desde este momento el compartir, el abrirme hacia ello. Entonces, uno le corresponde asumir la responsabilidad. Y saber que esa responsabilidad, que es lo que nos permite ser mucho más abiertos a ese crecimiento, es que está al servicio de la vida, al servicio de algo más grande, de una reconciliación, de una comprensión, de una toma de conciencia, para seguir creciendo y evolucionando en lo colectivo y en lo individual. Y uno cuando asume, lo siguiente es reparar. Asumo y reparo. Sino lo contrario es seguir alimentando esos depósitos más ocultos de los que habíamos hablado, del resentimiento, la rabia, el miedo. Y la culpa no es del adulto. La culpa es del niño, que quiere seguir inocente, que quiere seguir creando, digamos, su supervivencia, y para ello hará como puede y como sabe. E intentará culpabilizar al otro. Lo que se da cuenta es que, igual que hacía referencia por mi culpa, por mi gran culpa, también hay algo que es, te señalo a ti, ¿no? Te busco a ti como culpable en este gran juego que tenemos, como un partido de tenis, a ver dónde te puedo hacer sentir culpable. Un dedo te señala a ti y 3 me señalan a mí. ¿De qué me sirve hacerte sentir culpable si al final, si yo me estoy engañando a mí mismo, si tengo más resentimiento, más rabia dentro de mí mismo, tengo que sostener lo interno, lo que no me puedo negar, lo que mis, digamos, células sienten a nivel de angustia, de preocupación, de estrés? Y también te estoy haciendo responsable a ti de lo que me corresponde a mí. Un pajarito. Y el por qué, ¿qué más da? El por qué, ¿qué más da? Si al final está al servicio. El amor está al servicio de algo más grande. Y el daño también está al servicio. Y estamos haciendo daño a cada momento. Es algo que no nos lo podemos negar, porque está al servicio de nuestro crecimiento, de nuestra evolución colectiva e individual. Y a mayores de todo ello, nos está mostrando, y es necesario, para hacernos cargo, para hacernos responsables, para reparar. Y cada uno tiene que reparar según el daño que haya hecho. Si ese daño ha sido y las consecuencias son alejarte de un ser querido, pues así estaba de ser y así hay que aceptarlo. Si ese daño tiene un impacto, tiene necesidad de un juicio, que tengas que pagar una pena por ello, así hay que aceptarlo y así se repara.
¿Para qué? Para que uno como adulto asuma las consecuencias de ese daño. Si lo vemos así, con esa amplitud, lo que vamos a conseguir es que ir reparando, también liberándonos de esa infancia, dejando esa culpa con esa infancia, con ese pasado que ya no está, para poder vivirnos aquí, ahora, en el momento presente, abiertos a este amor del adulto y a este asumir ese daño, ¿no?, que también causamos, sin importarme el por qué, siendo muy conscientes de que yo ahora ya no quiero generar más resentimiento, que no quiero generar más rabia interna, que no va a haber otro más que yo que la vaya a sufrir. Quiero tener miedo para separarme de aquello que ya no me identifica, esta pareja con la cual ya no quiero estar, este grupo de amigos con los cuales ya no me suma, ya no me aporta, no quiero seguir perteneciendo a... Entonces, mayor sentimiento de adulto, mayor liberación de esa culpabilidad, mayor apertura, mayor crecimiento. Y me pongo ahí, ¿no? Me pongo ahí en apertura. Y asumir es liberador. Es liberador, porque lo contrario es seguir sufriendo y cada uno a su manera, seguir resintiendo dentro de nosotros mismos esa posible venganza para poder liberarnos de esa culpabilidad, y a nivel de ansiedad, angustia, cada uno lo va a llevar como puede, intentando proyectar en el otro, en los demás, en la vida, cuando la verdad de todo esto es el ir hacia uno mismo para poder liberarse de ello, porque uno lo siente dentro de su cuerpo. Y la culpa, y con esto voy a concluir, la culpa es pura creatividad. Es creatividad a lo nuevo, a más adulto, es sobre todo un proceso de pacificación hacia uno mismo, hacia el otro y hacia los demás. Y la paz es un sentimiento, una vivencia que da mucho bienestar, mucho sentimiento de esto es, ¿no? Y eso se transmite al otro, y se transmite a la vida, y se transmite a lo que te rodea. Me venía ahora con igual que empezaba con menos culpa, menos resentimiento, menos rabia, menos miedo. Y con ello más creatividad y más paz. Te deseo lo mejor en ese camino. Buen día.